Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar un tema que, bueno, hemos estado platicando con varias personas y escuché un comentario de una persona que tiene demasiados años como creyente en Jesús o en Yeshua como Mesías. Y entonces me dijo que él estaba buscando la verdad. Y entonces cuando él me dijo eso, me puse a pensar y me puse a leer un poco en lo que él había dicho. Entonces él me había dicho que creía en Jesús, que había aceptado a Jesús o a Yeshua, y me sale con el comentario de que está buscando la verdad. Entonces, no sé cuántos de ustedes sepan que en el libro del Antiguo Testamento, o en el del, bueno, la Biblia tiene dos lados, que se le llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que realmente no es testamento, es el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Y del tiempo de Malaquías, que es el último profeta, de acuerdo a los estudiosos, pasaron 400 años eh, de Malaquías al libro de Mateo. 400 años. O no del libro de Mateo, sino al comienzo de la venida de Mesías a la tierra. Entonces, en ese tiempo dice que no había profetas. Antiguamente Dios le hablaba al pueblo, se comunicaba al pueblo constantemente a través de los sacerdotes y los profetas. Pero después de la muerte de Malaquías, el profeta, ya no apareció ningún profeta. Entonces, en ese tiempo, la gente estaba en la expectativa del Mesías, estaban esperando al Mesías desde el tiempo de Malaquías. Y pasaron 400 años. Y en ese tiempo fue cuando de Malaquías al nacimiento de Jesús ocurrieron muchas cosas, pero uno de los acontecimientos más grandes que pasó fue que un rey sirio sacrificó un cerdo en el altar. Y fue el tiempo de los macabeos. Y de ese tiempo, de ahí nació la festividad de Hanukkah. Y en ese tiempo de los macabeos, los macabeos llegaron a Jerusalén después de muchas victorias. Los macabeos llegaron a Jerusalén y entraron al templo. Y ellos dijeron a los sacerdotes que ellos iban a reinar en Israel. Entonces los sacerdotes, ellos le dijeron que no podían ellos reinar, sino que tenía que ser rey un descendiente de David. Entonces los macabeos, que ya, bueno, eran los hijos de los macabeos, eh, no quisieron aceptar el consejo de los sacerdotes y ellos pusieron sus propios sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, no eran de los descendientes de Aarón. Ellos se aliaron con Roma y pusieron sus propios sacerdotes y ellos actuaban como reyes y sacerdotes, los macabeos, y entre ellos mismos se mataban. Cuando los sacerdotes del templo escucharon esto, ellos huyeron para el desierto. Estos sacerdotes que huyeron al desierto vinieron a ser los esenios y los que se quedaron en el templo como, como sacerdotes eran los saduceos. Todo esto ocurrió en el transcurso le digo, del tiempo de Malaquías a la primera venida de Jesús, del Mesías, de Yeshua. Entonces, la gente los judíos de aquel tiempo, que estaban en muchos problemas, sin expectativa, como no escuchaban la voz de Dios a través de los profetas, andaban desesperados buscando a profetas. Entonces, en ese tiempo, muchos, pero muchos falsos profetas se levantaron antes de Yeshua. Y pues muchos fueron muertos. Pueden leer la historia del judío en ese tiempo. Entonces muchos estaban esperando a Jesús, perdón, no a Jesús, a Yeshua, perdón, no a Yeshua, estaban esperando al Mesías, estaban esperando un Mesías, esperado eh, desde hace muchos años, desde el tiempo, digo, desde Adán, Dios ha profetizado a través de los profetas y de los padres que enviaría un libertador. Entonces, cuando,
Cuando ya llega Juan el Bautista y él empieza a predicar el mensaje de Dios, mucha gente pensaba que Juan el Bautista era el Mesías. Entonces, en el libro de Juan, en el primer capítulo de Juan, si no me equivoco, eh, unos judíos líderes mandaron a unos sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan el Bautista que si él era el Mesías, si él era el profeta, y él dijo que no. En ese tiempo, le digo, todos los judíos estaban en la expectativa del Mesías. Pero unos judíos eran muy religiosos, como los fariseos, los escribas, los sacerdotes de ese tiempo corruptos, eh, vivían una vida religiosa, tratando de agradar a Dios a través de sus hechos. Sin embargo, había personas como lo era Andrés, como lo era Pedro, eh, Natanael, Felipe, todos estos personajes estaban esperando al Mesías esperado desde muchos años atrás. Entonces, yo le he titulado a este tema el día de hoy, Hemos encontrado al Mesías. Y me estoy basando en el capítulo 1 de Juan, verso 41. Y eh, dice así ¿cómo se llama? El pasaje de Juan 1:41. Si ustedes recuerdan, dice que este Juan el Bautista está predicando y Andrés y este Jacobo eran, eran discípulos, o Felipe, perdón, eran discípulos de Juan el Bautista. Y un día, estando Juan el Bautista bautizando en el Jordán, dice que miró a Yeshua caminando por ahí, por ahí cerca donde estaba Juan el Bautista, y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Andrés y el otro discípulo de Juan escucharon esto, dejaron de seguir a Juan el Bautista y, y siguieron a Jesús. Pero lo que dijo este Andrés, dice que cuando Andrés escuchó las palabras de Juan el Bautista, él inmediatamente fue a buscar a Pedro y cuando lo encontró le dijo, hemos encontrado al Mesías, que se traduce el Cristo. ¿Ok? Va a estar en Juan capítulo 1, verso 41. Entonces la pregunta es esta. Si él le dijo a Pedro, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado. Muchas veces podemos interpretar la palabra, lo que leemos, como que se lo encontró de pura casualidad, o tal vez estaban en busca del Mesías. Y yo personalmente creo que lo que estaba Juan y Pedro y Jacobo haciendo es que ellos estaban buscando al Mesías. No se lo encontraron por casualidad. ¿Por qué digo esto? Porque ellos ya habían escuchado a Juan el Bautista hablar del reino de Dios. Y ellos eran discípulos de Juan el Bautista. O sea que ellos no se conformaron con escuchar a Juan el Bautista, sino que ellos estaban en la expectativa de que si Juan el Bautista era el Mesías, y como él dijo que no era el Mesías, ellos estaban en busca del Mesías. Entonces, Juan el Bautista les había contestado a los fariseos que habían venido a preguntarle que si él era el profeta, si él era el Mesías, y él dijo que no. Y él dijo que el Mesías está entre vosotros. ¿Y qué hicieron estos fariseos y los sacerdotes? No le creyeron. Ok, entonces vemos que aunque la Biblia no nos dice eh, qué es lo que estaban hablando a los discípulos, nos podemos ver en el tono del escritor. Dice que encontrar al Mesías era algo importante para ellos. ¿Ok? Dice, y debe ser algo, y debe haber sido algo de lo que habían estado hablando en ellos, en pláticas anteriores. Ok, entonces para nosotros que venimos a estar aquí 2000 años después, yo personalmente estoy aquí hoy por el Mesías. Si yo no hubiera creído que Jesús o Yeshua es el Mesías, yo no estuviera aquí. Tal vez estuviera, no sé, en vicios o en el mundo trabajando, buscando otras cosas, pero como yo creí, como yo experimenté, busqué
y creo yo que encontré mi respuesta a mi vida, entonces eso de Jesús, de Yeshua, que es el Mesías, nos da unas palabras muy importantes que tú y yo tenemos que estar siempre atentos a estas palabras. Si tú te fijas en el texto de Juan, capítulo 1, verso 35 al 45, vamos a ver la historia esta. Vas a encontrar que muchas veces que la Biblia usa mucho la palabra buscar, encontrar, ven y ver, y hemos encontrado. ¿Ok? Entonces, vamos a leer el texto y quiero que pongas atención en todo el texto de cómo Juan escribe todo esto. Y dice así Juan 1, 35 al 45. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. O sea, vemos aquí que los dos discípulos de Juan dejaron de seguir a Juan cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y dejando a Juan, siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? O sea, vemos la palabra de buscar. O sea, una persona, y esa historia tiene que ser una enseñanza para ti y para mí. ¿Ok? Les dijo, ¿qué buscan? Entonces la pregunta es esto, si un judío de aquel entonces, del primer siglo, que tenían el templo, tenían los sacrificios, tenían sus tradiciones, tenían las festividades, observaban el sábado, no comían carne de cerdo, no comían cosas inmundas. Si ellos estaban súper contentos con esta vida, ¿por qué estaban buscando más? Dice que ellos estas cosas no les satisfacían a ellos. Ellos estaban esperando la salvación de Dios, estaban esperando al Mesías. O sea, no se concentraban ellos en su religión, en sus costumbres o en lo que habían aprendido. Ellos estaban esperando a un redentor, porque ellos sabían que el templo estaba corrupto, sabía que los sacerdotes y los profetas se habían corrompido. Ellos ya ni existían, ya ni asistían muchos de ellos ya ni asistían a la sinagoga, andaban como ovejas perdidas. Lo que ellos estaban esperando era un redentor. Y cuando escucharon a Juan el Bautista, como les digo, seguían a Juan el Bautista porque bautizaba y predicaba el arrepentimiento. Buscaba el cambio. Lo que predicaba Juan no eran mandamientos de Moisés. Él hablaba del arrepentimiento. Entonces, claro que sí, cuando uno se arrepiente de las cosas malas que hace. Entonces, para saber qué es lo bueno y lo malo, tenemos que aprender la Torá. Pero ellos sabían esto y como quiera estaban buscando a un redentor. Cuando ellos están siguiendo a Jesús, Jesús les dice, le voltea y los ve, les dice, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, rabí, o sea, que traducido es maestro. ¿Dónde vives o dónde moras? Y Jesús les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él. O sea, fíjense toda la historia de estos discípulos, que uno de ellos era Andrés. Ok, no sé el otro discípulo, no sé quién, sí, tal vez era Juan o Jacobo, el hermano de Juan. Pero les dijo, ven y ved, y fueron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, aquí nos da el nombre de uno de los discípulos que estaba siguiendo a Juan, era Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, Andrés, halló primero a su hermano. Fíjense la palabra halló, otra vez la palabra halló. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. O sea, otra vez la palabra hallado, hemos encontrado, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. O sea que Juan, ahorita vamos a explicar esto, ¿ok? Y le trajo a Jesús. Y entonces mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso ir, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Otra vez, halló. Y dijo, sígueme.
y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces vemos aquí que toda esta historia se ve que es un grupo de personas, y creo que eran entre jóvenes y jóvenes adultos, que estaban buscando al Mesías. Es lo que estaban esperando estos. Y la pregunta es que, ¿cómo sabían ellos eh, el tiempo que el Mesías iba a venir? Había una gran expectativa. Entonces, esta historia, le digo, aunque fue hace 2000 años, esta historia se está repitiendo el día de hoy, en este momento, o se puede repetir en este momento. Muchas personas del tiempo de Jesús estaban contentas con ir a la sinagoga, ir al templo, llevando sus sacrificios, guardando reglamentos, siguiendo tradiciones. Estaban muy contentos, pero sin embargo, había mucha gente, entre de ellos, los judíos, que no les satisfacía los rituales religiosos, sino estaban esperando al Mesías, al profeta que había sido profetizado por Moisés y los profetas. ¿Ok? Entonces, pero esta historia, aunque la vamos a leer, la leímos que era de Andrés y Pedro, Natanael, Felipe, esa historia tiene que ser para ti y para mí. Dice, todos estos hermanos estaban al tanto de las cosas que Moisés y los profetas habían escrito. O sea que ellos leían, sabían la profecía de un Mesías. Tú y yo sabemos que el Mesías va a venir. Lo sabemos. Y nosotros tal vez decimos, estamos esperando al Mesías. Y la pregunta es, ¿cuánto deseamos que venga el Mesías? Ahora, nosotros ya creímos, los otros que hemos creído que Jesús o Yeshua es el Mesías, ya creímos en él, ahora lo estamos esperando que regrese. O sea, deberíamos de estar a la expectativa, al igual que estos discípulos, esperando al Mesías. Entonces, estos discípulos, lo que era Juan, Pedro y Andrés y Felipe, Natanael, eran unas personas que le dieron, guardaban la Biblia, las palabras, le daban valor a las palabras. No estaban conformados, no se conformaron con simplemente vivir una vida ah, de, de reglamentos y como que si fueran muy santos, muy buenos. Entonces, todos ellos, eh, con gran gozo, se decía uno al otro. O sea que fue como un dominó. O sea que uno le decía a otro y otro y otro. O sea, cuando alguien encontraba algo, iba corriendo con el otro. He encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías. Y este es el mensaje cuando una persona realmente ha encontrado al Mesías. Una persona que ha encontrado al Mesías, que dice que lo ha aceptado y que lo sigue, esa persona debería de estar promoviendo al Mesías. No a Moisés, no a Abraham, no a David, no a ningún profeta, sino al Mesías. Entonces, el descubrimiento de estos hermanos, de Andrés, Simón y Natanael, dice, eh, yo pienso que si leen el libro de Jeremías capítulo 29, ellos conocían bien este pasaje de Jeremías 29, porque dice Dios en el tiempo de angustia al pueblo de Israel, le dice en Jeremías 29:12, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo les escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busques con todo tu corazón. Entonces, este Jesús que tú y yo, o este Yeshua que tú y yo proclamamos que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, como lo dijo Pedro, porque la gente le decía que era un profeta, que él era Elías, que era eh, Juan el Bautista. Él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy? Entonces Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, estas personas habían entendido estas cosas y lo proclamaban. Entonces, en el libro del Deuteronomio, porque dice la Biblia que estos discípulos, dice, sabían lo que decía la ley y los profetas. La ley se está refiriendo a los 5 libros de Moisés, que le llaman la Torá. Todos los libros de Moisés apuntan hacia un Mesías, hacia un Redentor, hacia un Salvador.
ok, los 5 libros de Moisés. Y ya de Josué hasta Malaquías apuntan hacia un redentor también, los profetas, Moisés y los profetas. Entonces en Deuteronomio dice, pero si tú estás en cautiverio, si tú te sientes solo, te sientes alejado, lejos de Dios, que no hay salvación para ti, que no hay misericordia para ti, dice, si, si desde ahí me buscas, dice el Señor, dice, si buscas al Señor tu Dios, lo hallarás, donde quiera que estés, lo hallarás. Y si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, el encontrar a Dios, tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón y nuestra alma. Y dicen que, o se dice que el buscar a Dios es como si comiéramos maná del cielo, pan del cielo, así como, así como las papas, el arroz y las proteínas, la carne es para el cuerpo, así es buscar el rostro de Dios. Ahora, Jesús o Yeshua, el Mesías, que es predicado en el Nuevo Testamento, es el mismo que era conocido por los antiguos como Jehová. ¿Ok? Yo no sé si ustedes han escuchado, yo ya di esos temas anteriormente. Jesús es el mismo Jehová, o el mismo Yahweh, o Yahvé, como la gente lo nombre. Jesús no es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Ok? Si usted, ya les dije, si usted mira el Nuevo Testamento, no vas a encontrar ni una vez, ni una sola vez, vas a encontrar el nombre de Jehová en tu Biblia, ni una sola vez. ¿Por qué razón? Fue reemplazado por el nombre de Jesús. O sea que Jesús y Jehová es el mismo, ¿ok? Es el mismo. Jesús, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo es el que ha dado a conocer al Padre. El Hijo trae el nombre del Padre. Entonces, este Jehová dejó de ser profetizado por 400 años, desde Malaquías hasta el nacimiento de Jesús. Ahora, la cosa es, eh, ¿cómo es que lo encontraron? Entonces, muchas veces, no sé ustedes, pero tal vez vas caminando en la calle, eh, o no sé, estás barriendo, o fuiste a comprar una ropa a la segunda y de repente metes la mano en el bolsillo, o vas caminando y ves hacia abajo y te encuentras un billete de a 20 o de a 50 o de a $100, o te encuentras una cartera, y, pero no ibas buscando, simplemente te la encontraste por casualidad. Pero hay otras personas que sí buscan, o sea, buscan, todos los días buscan, y se van al parque, compran sus aparatitos de metal y andan por todo el parque buscando aretes y anillos, ah, porque están buscando y encuentran. Entonces, la manera que está hablando aquí no es de que tú por casualidad te lo vas a encontrar, es de que si quieres encontrar al Mesías, lo tienes que buscar diario. Ahora, pero la pregunta o el tema o las pláticas que me inspiró a dar este tema, fue lo que escuché esta semana, que dice, buscando la verdad, estoy buscando la verdad. Y yo le pregunto a esta persona, tú me acabas de decir que tienes 25 años de creyente en Jesús, en Yeshua, lo has aceptado, te bautizaste, y me estás diciendo tú que estás buscando la verdad. Pues se contradice tu testimonio o tus palabras. ¿Cómo estás buscando la verdad si ya la encontraste? Si tú ya encontraste a Jesús, si ya encontraste a Yeshua, Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si tú y yo estamos diciendo que estamos buscando la verdad, qué triste que digas tú que has encontrado, que tú ya te bautizaste y Jesús es el Mesías. ¿Cómo estás buscando la verdad si ya lo encontraste? Es como si yo, estoy buscando esposa y la encuentro, me caso y sigo buscando esposa. No tiene ningún sentido. ¿Para qué quiero dos esposas? Entonces, Jesús, si tú ya encontraste a Jesús, si tú dices creer en Jesús o en Yeshua y sigues buscando algo, es porque Jesús no te satisface. No es lo suficiente para ti. Sientes un vacío, o sea que ese Jesús que tú has conocido no te complace, no te llena, no satisface tus necesidades. Y la pregunta es,
¿por qué ese Jesús que tú y yo proclamamos no nos da felicidad? ¿Cómo es posible que una persona dice cree en Jesús y sea un infeliz? O sea una persona amargada o llena de miedo, de problemas, porque Jesús es todo. Vemos toda el Nuevo Testamento de las enseñanzas de Jesús con sus discípulos, en el mar, en la tormenta, resucitando muertos, sanando paralíticos, dándole vista a los ciegos. Y todavía estamos preguntando si es Él. Entonces, pero hay un pasaje que me impacta mucho. Bueno, me impacta, me enseña mucho de las palabras del mismo Jesús, del mismo Yeshua. En Mateo 24, capítulo 5, él dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, dice, y a muchos engañarán. O sea que el tema de Mesías, el tema del Mesías, o sea, no dijeron, porque muchos vendrán en mi nombre. ¿En cuál nombre? Diciendo, yo soy el Cristo, o sea, el Mesías, yo soy el Mesías. ¿Ok? Entonces, Mesías no significa Jesús. Mesías es el título de un ungido, una persona ungida. O sea, nosotros hemos creído que Jesús es el ungido, es el Mesías. Entonces, vamos a ver un pasaje también en Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Y este pasaje sí creo que es muy importante, ¿ok? Es muy, pero muy importante. Segunda de Corintios 11, verso 3 al 5. Dice, pero temo, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, fíjese lo que está diciendo Pablo. Dice, porque si viniere alguno predicando a otro Jesús, que él no, que él nos, que él os, que él que os hemos predicado, que el que os hemos predicado, o si recibieses otro, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras. O sea, lo que me importa a mí del pasaje de este, dice que si viene otro predicando a otro Jesús, dice, a este sí lo aceptas. O sea, no es de que haya otro Jesús o que haya otro evangelio, sino que el Jesús, tal vez que nosotros hemos escuchado, es un Jesús mediocre, es un Mesías mediocre, un Jesús que te permite comer cerdo, un Jesús que te permite guardar el domingo como día de reposo, un, un, un Jesús que te aprueba la homosexualidad, un Jesús que aprueba que te divorcies. Entonces la gente quiere escuchar a este Jesús, a este otro Jesús que Pablo está diciendo. Porque nada más hay un Jesús, hay un Yeshua. Y ese Yeshua es el Yeshua que vemos en los 4 evangelios. Un Yeshua que está en contra de la homosexualidad, un Yeshua que está en contra del divorcio, un Yeshua que está en contra de quebrantar los mandamientos. Entonces nosotros cuando decimos, oh, yo creo en Jesús, toda la gente, yo creo en Jesús, ¿cuál Jesús? Porque si este Jesús, tú y yo como cristianos, no sabemos qué Jesús estamos siguiendo, porque no es de que haya otro Jesús, no es de que haya otro, pero gente se hace pasar por Jesús. Gente, todos los cristianos, muchas religiones dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Pues, ¿cuál Jesús? Porque este Jesús es el hijo de María y de José, es el hijo del carpintero, es el que abrió el mar, es el que caminó en el mar, es el que sanó a los ciegos. Ese Jesús que dice que yo no vine a abolir la Torá ni los profetas, sino vine a cumplirla. Ese es ese Jesús del que nosotros hemos creído. Ahora, eh, una cosa que sí pienso yo, si tú me estás diciendo a mí que estás buscando la verdad, es que no la has encontrado. No la has encontrado. Y yo, gracias a Dios, te digo con todo mi corazón, yo creo que he encontrado a Jesús, al verdadero Yeshua. El Yeshua que predicó Pedro, el Yeshua que predicó Pablo, Andrés, Natanael, Felipe. Este es el Jesús que yo proclamo. No es un Jesús mediocre, un Jesús dominguista, un Jesús tolerante a la maldad, un Jesús que puede, que guarda festividades paganas y que se envuelve.
Ese no es el Jesús que se nos predicó. Entonces, como conclusión, yo quisiera ver unos pasajes. Y digo porque la conclusión va a ser un poquito larga. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 31, eh, Jesús dijo que entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, si permaneces en mí, en el Jesús que encontró Andrés, Pedro, le digo, Natanael, Felipe, este es el Jesús que tú y yo debemos de proclamar. Hemos hallado al Mesías, y ese debe ser nuestro mensaje todo el tiempo. Hemos encontrado a Jesús. Pero si Jesús, ese Jesús me permite, te digo, andar de ladrón, andar de chismoso, de mentiroso, ese Jesús es un falso. Es un falso Jesús que se ha enseñado al mundo, que se ha introducido como Mesías. Entonces, Jesús dijo, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente libres, y la verdad les hará libres. Entonces, Juan 14:6, la verdad les hará libres. Jesús dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si dice, la verdad les hará libres. ¿Quién es la verdad? Es Jesús, es Yeshua. Ese, el que encontró Natanael y Felipe y Andrés y Pedro. Entonces, en el capítulo 3 de Juan, este pasaje es un pasaje, eh, ¿cómo le puedo decir? Mundial, eh, muy, muy famoso, uno de los pasajes más famosos que conocemos, está en Juan capítulo 3, 16, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ponga atención a esto, porque muchas veces solamente leemos y repetimos como periquitos las palabras de la Biblia, pero estos traen un gran mensaje. Dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué significa esto? Saben que hoy en día yo conozco muchas personas que todos nosotros, no importa que sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos, todos nosotros somos tentados diariamente. Somos expuestos al mal, todos nosotros, diario. Somos atacados por el diablo en muchas maneras, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestro tocar, en nuestro sentir, nuestros deseos. Todos somos atacados diariamente. Muchas veces somos atacados se nos dice el diablo en nuestra cabeza, eres un mediocre, eres un estúpido, no sirves para nada, tu familia no sirve para nada, tu esposa no vale nada, tus hijos no valen nada, tu trabajo no es nada, eres un miserable. Es más, tú eres una persona que no tienes perdón de Dios por tus pecados. Todos estos mensajes negativos vienen del diablo. Pero dice aquí el pasaje que Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo. Y Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿qué me enseña a mí una cosa muy grande? Que si yo me siento atado, si yo me siento caído, si me siento perdido, si me siento solo, si me siento confundido, dice, Dios ha enviado a su Hijo. O sea, entonces cuando Juan y cuando Pedro y cuando Natanael escuchan a este hombre, dicen, hemos encontrado al Mesías. O sea, fueron a refugiarse. Ya no era matar un corderito y llevarlo al templo, derramar la sangre en el altar del templo. Ya no era llevar ofrendas. El templo estaba corrupto. Sí, muchas veces decimos, haz oración y mira, ayuna, tal vez Dios te perdone. Dios no te va a perdonar por el ayuno y por la oración. Dios nos va a perdonar simplemente porque Dios es amor. Nos perdona. No, claro, no estoy diciendo que orar no es malo o no, pero sin embargo, Dios nos ama. Ese es el gran mensaje de la Biblia y para eso mandó a su Hijo.
Ese es Jesús, ese es el Yeshua que predicamos nosotros. No es un Yeshua que nos está apuntando al dedo para que no comamos puerco y que no camine el sábado ciertas distancias y que me ponga esto y no me ponga esto y que no tome esto. Ese no es el Jesús que predica los evangelios. El Jesús que predica los evangelios es un Jesús que nos habla del amor de Dios. Y cuando yo siento ese amor de Dios, automáticamente mi corazón se emblandece para buscar y seguir los mandamientos de Dios. No es de ser un legalista. Entonces, dice el siguiente versículo, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿saben ustedes que el problema, bueno, no el problema, sino lo que está sucediendo hoy en cada familia, en cada iglesia, en cada estado, cada país, en el mundo entero, es que el que nos divide es Jesús? Pero no es Jesús, el Hijo de Dios. Es la confusión de los dos Jesús o de los dos Mesías. Hay dos tipos de Mesías. Le digo, mucha gente, donde quiera que yo vaya, ellos proclaman a Jesús. Hay muchas personas que traen a un Cristo colgado aquí en su pecho. Hay gente que trae a un Cristo crucificado y, oh, y Ave María y Jesús y se persignan 2, 3 veces al día y otros se tiran al piso y cosas así. Todos decimos que amamos a Jesús y que creemos en Jesús, pero sin embargo, este Jesús que yo le estoy predicando no es ese Jesús, no es ese Jesús. El Jesús que yo creí, el Jesús que yo conozco, es un Jesús que perdona, es un Jesús que no condena, es un Jesús que levanta, un Jesús que tiene paciencia. Ese es Jesús. Pero la cosa es, ¿por qué nosotros todavía estamos buscando a Jesús? Entonces, si no lo has encontrado, pues claro que tienes que buscarlo, pero si dices tú que ya lo has encontrado y eres cristiano y dices que eres descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces, ¿por qué estás buscando otro Jesús que el que ya se nos predicó? Entonces tenemos cuatro evangelios que tenemos que pegar los ojos día y noche en él. Día y noche tenemos que buscar lo que le agrada a ese Jesús. No al Jesús que me predican en la calle o en la iglesia, es al Jesús que yo leo en la Biblia. Porque el Jesús que yo escucho en la iglesia muchas veces es un Jesús, ah, es un diablo, no es un amor. Es alguien que condena, alguien que me manda al infierno. Es lo que la gente predica. Pero no, el Jesús que yo conozco es alguien que me levanta. O sea, que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. Ese es el Jesús que yo he creído. Entonces, en Lucas capítulo 7, hay una historia triste. Esa es una historia triste porque este hombre que está diciendo estas palabras es un hombre grande. Es el hombre más grande que ha existido en la tierra, de acuerdo al mismo Jesús, al mismo Yeshua. Este hombre es Juan el Bautista. Y en el capítulo 7 de Lucas dice así, Lucas 7:18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. O sea que cuando ellos vieron a Jesús sanando y bautizando y de gente yendo tras de Jesús, los discípulos de Juan fueron con Juan a decirle lo que estaban viendo, lo que Yeshua estaba haciendo. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. ¿Y qué hizo? Los envió a Jesús, los envió a Yeshua para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, fíjense lo que está diciendo este hombre. Y no sé, pues como era un hombre, como tú y yo, estaba en la cárcel. Él vino desde muy temprana edad predicando en el desierto acerca del reino de Dios. Él vio a Jesús caminando y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Él fue el que le dijo a Andrés y le dijo al otro discípulo que él era el Mesías. Sin embargo, ahora que estaba en la cárcel y estaba sufriendo,
Le pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les daba la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Fíjense esas palabras porque yo no sé a qué Jesús quieres seguir tú. Si a un Jesús que te está exigiendo los diezmos, un Jesús que te dice que te pongas dejes una barba o que te pongas una kipa o que tengas así. No, este Jesús dice, vino, es los ojos, los ciegos ven. O sea, si vemos los ciegos, los sordos, los mudos, todas esas personas, no nada más se refiere a algo físico, sino se refiere a algo espiritual. Algo, la escritura siempre tiene dos conceptos, el físico y el espiritual. Entonces, cuando nosotros andamos caídos, que andamos cabizbajos, que por alguna razón nos desanimamos, se murió alguien, estoy triste, perdí mi trabajo, me siento viejo y enfermo, me siento como que nadie me ama, que nadie me quiere. O sea, vienen esas cosas, esas son las cosas que Jesús viene a rescatar. Es a eso lo que vino. No vino a condenar. Entonces la gente, no, es que, ¿sabes? Estás así porque no vas a la iglesia y tú no guardas las fiestas y no guardas el Shabbat y como que si eso fuera lo que, por eso estás enfermo. Pero cuando le sucede a una persona que guarda el sábado, que guarda las fiestas, que le vienen problemas en su vida, entonces, ¿qué dirá esa persona? Y pues, ¿por qué Dios? Si yo guardo el sábado, no como cerdo y esto, y mira por qué me vienen estas cosas. Entonces, es porque no ha entendido a Jesús, no ha entendido a Yeshua. Ese Yeshua vino a rescatarnos, a liberarnos, a hacernos felices, a hacernos libres de estas estúpidos pensamientos que el diablo nos pone en nuestro corazón, para desanimarnos, para hacernos mediocres, para siempre estar lastimeros, cuando Dios nos dijo que éramos reyes sacerdotes. Es lo que Jesús viene a enseñar. Es ese Jesús que me levantó, es el Jesús que yo creo. Una persona que me dice, no, pues tú eres un diablo, no sirves para nada. Bueno, pues entonces, cuando una persona cree esas cosas, pues su vida va a ser una vida mediocre, llena de siempre de tristeza y soledad, porque no ha encontrado a Jesús. Cuando los discípulos le dijo Juan Andrés a Pedro, hemos encontrado al Mesías. No, yo no creo que fue triste llorando, sino estaba brincando de gusto. Hemos encontrado, ya lo encontramos. No hay alguien más. Esto es lo que estábamos esperando por miles de años. Entonces Jesús le dice a los dos, avísenle a Juan el Bautista, que él fue el que anunció que yo era el Mesías. Él ahora está en la cárcel y me dice que si yo soy el Mesías, ve y dile lo que ves. Y dice, bienaventurado, el que no, es aquel que no haya tropiezo en mí. Ahora, déjeme ver mis notas. Dice, ese fue Juan el Bautista, ¿ok? Pero ahora vamos a ver otro personaje grande en la Biblia, del cual am, es lo opuesto. Y este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un judío religioso que dice que él andaba predicando la circuncisión, andaba predicando los tzitzis, andaba predicando las estas que se ponen las filaterías, andaba predicando que nada más no puedes prender la luz y que no puedes caminar ciertos. Ese es Pablo, un religioso fanático. Y en Filipenses 3 es lo opuesto de Juan el Bautista. Dice que este hombre que andaba siguiendo a los cristianos para matarlos, para azotarlos, tiene un encuentro con Jesús.
Y en Filipenses capítulo 3, verso 1, él escribe esto, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Si a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Esos mutiladores del cuerpo se está refiriendo a la gente que andaba predicando la circuncisión, ¿ok? Que la circuncisión es necesaria para ser salvo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de David, de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, traducido del Mesías Yeshua. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe del Mesías, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo entendió que no es a través de tantas regulaciones de la ley, sino es a través de la gracia de Dios. Y claro que está que la ley eh, fue dada por Dios a Moisés para vivir una vida en santidad, pero sin embargo nos damos cuenta que nosotros la fallamos todos los días. ¿Y qué pasa cuando uno falla? Ocupa dice que hasta muerte vamos a recibir. Una persona que peca está separado de Dios. Sin embargo, lo que vino a hacer Jesús, el Cristo, el Mesías, es reconciliarnos, levantarnos, animarnos a no dejarnos. Es como, les voy a dar un ejemplo, con esto termino. Es como si, por ejemplo, un hijo mío me hiciera un gran daño a mí, me maldijera, me golpeara y se fuera. Entonces, muchas personas me dirían, pues yo lo correría y ojalá y se muera. Pero saben, como papá o como mamá, no pensaría así. Más bien lo que me gustaría es de que ese hijo que me maldijo o que me golpeó o me hizo un mal grande, regresara y se arrepintiera. Eso sería el gozo más grande de una persona, de un padre, una madre. Entonces, cuando una persona peca, cuando una persona se ha desviado del camino, el diablo pues te va a acusar y tu conciencia, ya no quieres orar, no quieres ir a la iglesia, no quieres nada de Dios, te apartas más de Dios porque Dios no te va a aceptar, Dios es malo, Dios te va a castigar, Él dijo que si rompías un mandamiento te iba a matar. Y esos son pensamientos que el diablo empieza a meternos. Entonces viene Jesús y dice, yo vine a rescatar tu vida, vine a liberarte de esos pensamientos. Pero vienen otros mesías, otros engañadores. Dice, muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Entonces, si tú no pones atención a estas palabras y nada más estás escuchando a personas, tales como a mí, porque a mí no me vas a seguir. Yo no digo que me sigas mis pensamientos, busca a Jesús, busca a Yeshua. Él es el que te va a rescatar, el que te va a dar el entendimiento de salir de tus pensamientos negativos. Muchas veces hay gente que me decía un muchacho esta semana, dice, Este señor me está hablando todos los días. Esta persona no va a la iglesia, eh, no, pues no es religioso. Dice, pero todos los días me llama y me dice, ora por mí, y ora por mí, y ora por mí. Ora por mi hija, ora por mi esposa, ora por mí, ora. Y yo le digo, bueno, ¿hasta cuándo tú vas a orar por esa persona? Más bien, tienes que enseñarle a orar. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender a orar.
no depender de otras personas que oren por mí. Porque si yo creo, yo voy a orar. Y aparte de eso, yo voy a orar a interceder por otras personas. Entonces, Jesús, eh, como le dije al principio de este tema, yo le titulé Hemos encontrado al Mesías. La pregunta es esta. O sea, yo te lo digo con toda certeza, 100%, y me creas o no, pero yo he encontrado al Mesías. Yo lo he encontrado. A mí nadie me lo cuenta, nadie me dice. Yo no voy por una organización, yo no voy por un pastor, no voy por mi madre ni por mi padre. O sea, no, yo he encontrado al Mesías. Yo lo busqué. En necesidades yo tuve que buscar y que tuve que encontrar. Y cuando lo encontré, Él me liberó. Y es por esa razón que hablo. Yo no hablo porque Moisés me liberó, o Abraham, o Isaac, o Jacob, o David. No, yo hablo porque al encontrar este mensaje en la Biblia, trajo la salvación, trajo la claridad a mi mente para salir de esa esclavitud en la que yo vivía cuando estaba joven. Entonces, yo he encontrado al Mesías, así como Andrés, y te lo estoy diciendo a ti. Ahora, la pregunta es, ¿has tú encontrado al Mesías? ¿Al libertador, al que Dios habló de un libertador para la humanidad? ¿Lo has encontrado? Y si lo has encontrado, ¿por qué sigues buscando? No estoy diciendo que tú lo estás haciendo, ¿ok? Pero si tú estás buscando una verdad, significa que tú no has encontrado a Jesús, a Yeshua. No sé dónde estás buscando la verdad en Moisés, o en David, o en Abraham. No la vas a encontrar. La vas a encontrar solamente en Yeshua. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos gritar y podemos testificar a cualquier persona ya sea rico, pobre, mujer, niño, que Jesús, que Yeshua es el Mesías. Entonces, para mí es un tema muy importante que no podemos estar diciéndole a la gente, es que estoy buscando la verdad, estoy buscando la verdad. Entonces no la has encontrado. ¿Cuánto tiempo necesitas para encontrar tu verdad? Entonces, la única verdad, te digo, y esta verdad, los discípulos como Andrés, Pedro, Natanael, Felipe, todos ellos salieron por toda Galilea, por toda Samaria. Y una historia que quiero terminar con ella es la mujer samaritana. La mujer samaritana, si ustedes recuerdan, los samaritanos eran, cuando se dividió Israel, en el Antiguo Testamento se dividió Israel en dos partes, 10 tribus se fueron para el norte, allí hicieron su capital de Samaria, y esos 10 tribus fueron exiliadas muchísimo antes que la tribu de Judá. Fueron exiliados a Siria, y cuando llegaron los asirios, el rey de Asiria mandó gente ahí a Samaria a habitar las tierras de los israelitas. Dice que los leones se lo estaban comiendo. Entonces, cuando ellos vieron eso, dijeron al rey, el- estamos muriendo porque no conocemos la ley de este Dios. Entonces, el rey mandó sacerdotes de Israel a que les enseñaran las leyes de la tierra. Y estas personas se mezclaron, judíos, gentiles, israelitas, se mezclaron entre sí, y de ahí salió lo que son los samaritanos. Y estos samaritanos creían en Dios y esperaban al Mesías. Y les voy a decir lo que dice la mujer samaritana en el capítulo 4 de Lucas. Porque la mujer, Jesús le dijo, dame de beber, y la mujer dijo, ah, porque tú eres judío, me pides a mí de beber. Entonces Jesús le dijo, llama a tu marido. Ella le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, 5 maridos has tenido. O sea, sí me has dicho la verdad, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer le dijo en el capítulo 4, verso 25, dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Fíjense que esta mujer samaritana, igual que los judíos, estaban esperando un Mesías, el Mesías. Entonces Jesús le dice, yo soy ese que tú esperas. Entonces, si tú ya has escuchado el Evangelio, si ya has escuchado el mensaje de la venida de Jesús, de Yeshua, como el Hijo de Dios, para rescatar el mundo, y lo has aceptado, te has bautizado, entonces, ¿qué más estás buscando? Lo único que tenemos que hacer es obedecerle, es pegarnos en las páginas, como dijo Pablo, lo que para mí era ganancia, lo tengo por basura para ganar a Cristo, al Mesías. Entonces, yo aquí me termino y espero que realmente nosotros podamos apegarnos, a aferrarnos
como dice el Pablo, a arraigarnos en esa fe en Yeshua, en Jesús, más que cualquier otra cosa. Entonces ahí está nuestra fortaleza para poder vencer cualquier cosa que nos esté sucediendo en este y que nos suceda en el futuro. Porque aún en la muerte, en sus tribulaciones, como dice Pablo, estoy dispuesto a pasarlo. O sea, si un cristiano sufre, si un creyente en Jesús sufre, no, Jesús sufrió. No es de que si creemos en Jesús no vamos a sufrir, al contrario, tal vez vamos a sufrir muchísimo más, pero lo vamos a poder soportar. ¿Por qué? Porque estamos bien arraigados en esas promesas. Entonces yo quiero terminar y si alguien tiene preguntas o un comentario, pues yo los escucho.